muy potente. Y entonces lo dejo con Sí, está todo redundante. Estamos listos. Sí, con 3 niveles de redundancia. O claro, sea, excelente. Homo neandertalis habría estado pero muy feliz con 3 grados de redundancia. Por supuesto. Bien, yo agradezco mucho la invitación a participar en este importante seminario y me voy a referir a los mecanismos. Hablar de epigenética es importante referirse a los mecanismos, ¿ya? Y lo voy a ligar, estos mecanismos, a la autopoiesis de Maturana y sobre todo al determinismo estructural. Yo trabajo en especiación, en evolución, y trabajo con insectos, 2 grupos distintos, bien diferentes. Moscas de la fruta y triatominos, vinchucas. Y siempre me di cuenta cuando yo la epigenética me aproximé a través de la citogenética, que estos 2 taxas tan distantes siempre habían zonas heterocromáticas y que a mí me permitieron usarlo para describir especies. ¿Ya? En esa época nadie le daba importancia a la heterocromatina y ahora sabemos que es un mecanismo epigenético muy importante porque hay metilaciones de algunas lisinas, colas de histonas, y que pueden bloquear las polimerasas o que pueden bloquear la transcripción de los genes y la traducción. Entonces, esa es mi aproximación. Y también el determinismo estructural de Maturana, porque solucionó problemas grandes de la biología. Por ejemplo, ¿cómo especian las especies? Al final concluí que especian simpátricamente, porque todo lo que ocurre en las especies ocurre dentro de las especies. Y el modelo de expresión geográfica es un modelo externalista. Ese es el punto. Entonces, vamos a la siguiente. Y aquí resalto que tanto Humberto Maturana y Varela, ellos dicen que las especies son sistemas autopoyéticos y hay lo que ellos decían un determinismo estructural, al igual que otros sistemas autopoyéticos, poblaciones, comunidades, etcétera, porque el modelo a nivel celular, que comenzó por allá por los 70 Maturana, con el metabolismo, se puede extrapolar a las células, a los individuos, a las poblaciones, incluso a las sociedades humanas, ¿de acuerdo? Luego, Maturana y Podosis relacionan el fenotipo ontogenético con el nicho ecológico estructural como resultado de la epigénesis durante el desarrollo, de tal suerte que lo que describe como nuevas especies son producto de una deriva histórica de diferentes linajes. Eso es lo que llaman la deriva natural, ¿ya? Y también este modelo epigenético, epigénesis, que tiene que ver con el desarrollo, le permite a un taxónomo como yo describir nuevas especies, porque es el resultado de un proceso final. Entonces esto reivindica también la importancia de la taxonomía. Cuando yo era un asistente, trabajaba en la Facultad de Medicina, me acuerdo que me invitaron en el grupo de Maturana a explicar la taxonomía en las moscas que yo trabajaba. Una persona que estaba dedicado un poco a la neurociencia. Entonces es muy importante. Y también bajo el marco de este modelo, las especies se forman más bien simpátricamente, ¿verdad? Por el determinismo estructural. Todo ocurre dentro de los seres vivos. Bueno, es importante hablar de los mecanismos epigenéticos y tenemos que abocarnos a estudiar un poco cuál es la maquinaria autopoyética de las células en este sistema que es dinámico. Entonces, en el genoma eucariótico nosotros tenemos regiones codificadoras para proteínas, regiones no codificadoras para proteínas y secuencias repetidas, ¿ya? Esta idea es importante acá porque como producto del genoma humano, el pronóstico era 100.000 genes, pero se centraron solamente en los genes estructurales. Entonces hay otro tipo de genes. Para mí genes es una secuencia útil. Incluso hay sectores que yo llamo genes no transcripcionales, como por ejemplo las secuencias teloméricas,
las secuencias de replicación autónoma y los centrómeros. Son secuencias que aparentemente no sirven para nada, pero son fundamentales para darle estabilidad a los cromosomas. Por lo tanto, son genes. Y si hubiésemos considerado todos estos genes, además del sector repetido, genes microRN y otros más, bueno, tenemos realmente 100.000 genes, que era la predicción. No 35.000 parecido a una drosófila. O algunas plantas tienen más que nosotros, ¿me entiendes? Entonces, ahí están los genes estructurales, proteínas para proteínas enzimáticas, estructurales, proteínas regulatorias. Hay una gran cantidad de genes virales que nosotros tenemos que sirven para la formación de la placenta. ¿Se fijan? Después hay genes, estos genes no transcripcionales que ya dije, hay elementos móviles y hay un montón de lugares que codifican para estos RNA, microRN y otros más, como los microRNA de interferencia o los microRN largos, etc. ¿Ya? Entonces, esta es la maquinaria autopoyética más actualizada de una célula, que interactúa siempre con el ambiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos fundamentales? Los ARN no codificadores, donde hay ribosimas, ¿ya? Que aquí está un poco lo que yo le quería responder o comentar a la última, digamos, pregunta que hizo don Juan Carlos Letelier. ¿Cómo estas plantas que él nos decía de arroz se hipometilan regiones específicas? Esto lo explica la epigenética. Nosotros tenemos un mundo de microRNs y esto se ha visto en los cánceres. Cada cáncer diferente tiene microRNA específico, por lo tanto ahora tenemos lo que se llaman las biopsias líquidas, que detectan no solamente en las células cancerosas de los diferentes tipos, se alteran las proteínas, ¿verdad? Sino que también se alteran los microRN. Entonces basta que a uno le saquen sangre, analicen los microRN y van a ver que ahí hay un microRN para cánceres prostáticos, de la mama, etc. Hay una gran especificidad y existen también las ribosimas, que son switch, que actúan con la temperatura, pero no al azar. La especificidad que nos hablaba el doctor Juan Carlos Letelier la responde la epigenética. Estos microRN actúan, como yo digo, es casi un sexto sentido. Reciben estímulo y van directamente a determinados lugares. Bueno, aquí están las metilaciones, ¿verdad? A través de metilaciones y desmetilaciones, ¿verdad? Después las acetilaciones y metilaciones de la histona. Hay un código de histonas. No solamente hay un código a nivel del ADN, sino que hay códigos de histona, ¿verdad? La fosforilación de la histona, hay un código de histonas apoptótico que mandan a la célula a morir, ¿de acuerdo? Después hay un código de ubiquitina que se relaciona con la estructura de la cromatina. Después está la sumolación, pequeñas proteínas, que regulan la transcripción, ¿ya? Y la apoptosis celular y el transporte nuclear. Ediciones del ARN, del ADN. O sea, hay genes que se editan sin variar la estructura, pero cumplen distintas funciones, y eso es epigenético. Después tenemos a los virus. Los virus, cuando nos infectan, nos inyectan microRN, que alteran, prenden o apagan genes sin causar una diferencia en la estructura. Y las transferencias horizontales de genes. Esos son los mecanismos. Ahora veamos la evolución humana en el surgimiento de este síndrome adaptativo. Durante la evolución humana ocurre y evoluciona lo que se llama un síndrome adaptativo. Yo esto lo aprendí de Ledger Stebbins, uno de los creadores de la teoría sintética de la evolución, junto con Dobianski y otros más, que nos hizo una clase en un momento histórico en la Facultad de Ciencias, el año 1973, ¿de acuerdo? Y él nos hablaba de este síndrome adaptativo, ¿verdad? Hay una posición erecta para la liberación de las manos, para el cuidado de las crías y para la defensa. Entonces, hay una evolución sociocultural ontogenética, ¿verdad? Donde a partir de modelos se elaboran estructuras. Hay como
una cuestión sociocognitiva ancestral tal vez. Hay un cambio en el color de la piel que no es menor durante la evolución, ¿ya? Dicen que los chimpancés tienen la base, excepto las manos que son bien morenas, y la cara, su piel es más bien blanca, ¿de acuerdo? Pero nuestros ancestros en África son morenos, ¿verdad? Muy morenos. Entonces, hay durante la evolución humana hay cambio del color de la piel, hay cambios en los pelos corporales, aumento del cerebro y cambio del foramen ambos. En el aumento del cerebro hay un microARN, hay un ARN no codificador largo que tiene que ver con el desarrollo violento del cerebro humano que ocurre en las primeras semanas del desarrollo. Y se ha secuenciado ese gen y es un RNA no codificador largo que es totalmente distinto al resto de los primates. Entonces, eso a nosotros nos hizo más humanos, ¿verdad? La epigenética, ¿ya? Cambio en la dieta y modificación de las mandíbulas, ¿ya? Surgimiento del lenguaje, incremento de una cultura epigenómica, se hereda lo adquirido, ¿de acuerdo? Todas las marcas epigenéticas en el epigenoma descrito por Waddington se pueden transmitir a la descendencia, porque se generan sitios de impronta. ¿Ya? Se ha descrito bien para algunas enfermedades como Prader-Willi y Angelman que hay sitios de impronta. No da lo mismo recibir un cromosoma de la madre o del padre. Las enfermedades son distintas, ¿de acuerdo? Entonces hay una cultura cromosómica. Incremento de estos genes no transcripcionales, ¿me entiendes? Que son fundamentales para explicar muchas situaciones. Surgimiento de un nicho sociocognitivo ancestral, ¿ya? Que es importante y que tiene que ver con la fabricación de herramientas. Después, la manera, ¿cómo se hereda esto? Bueno, se sabe que en determinados puntos de la ontogenia, aquí en las células, en la gametogénesis, no hay marcas, se borran las marcas, que surgen en los gametos y se borran en los blastocitos. Si estas marcas no se borran, pasan a la siguiente generación y se hereda una herencia transgeneracional, ¿verdad? Esto se conoce bien ya, ¿me entiendes? Soy yo. Esos son para todas las marcas, las metilaciones y los RNA de transferencia modificables. Bueno, esto se ve a través de las metilaciones, fundamentalmente. Metilaciones, sí, metilaciones. Gracias por la observación, profesor. Bueno, aquí yo voy a proponer un modelo de herencia del hipocortisolismo, ¿ya? Se sabe que el cortisol responde al estrés y que hay microRN que tienen que ver con el estrés, ¿ya? Entonces, hay liberación de SRH, ¿verdad? Que es una proteína que actúa a través de la glándula pituitaria y produce corticotropina, ¿ya? Que actúa a través de la glándula adrenal y se produce cortisol. Bueno, este es un modelo propuesto por un autor, donde se sabe que existen algunos genes para microRN, que también los microRN pueden metilarse. Hay epialelo en microRN. Entonces, hay una enzima que es la dimetiltransferasa que metila a este gen, ¿verdad?, para microRN y lo bloquea, no se produce. Pero a través de un estrés postraumático, la enzima TET, TNL-entralocasa, desmetila, ¿verdad? Se forma microRN que puede bloquear a un RNA mensajero, ¿de acuerdo? Entonces, yo he propuesto este modelo donde aquí tenemos a un gen de microRN que puede interactuar con el gen de SRH, ¿verdad?, que induce la formación de corticotropina, ¿ya? En A, este gen para microRN está bloqueado, está metilado, y aquí el gen SRH está activo, ¿verdad? Forma cortisol. Pero si este gen, ¿verdad?, de microRN desbloqueado,
se puede desbloquear por un estrés postraumático, se desmetila, ¿verdad?, por la enzima TET y produce transcripción y se produce el microRNA. Entonces aquí se forma el microRNA maduro que puede bloquear al gen que codifica para cortisol y se produce la herencia epigenética transgeneracional, y este microRNA se puede transmitir a la próxima generación a través de los gametos. Recientemente he leído de que, en contra de lo que se pensaba, los espermios pueden transmitir también parte del citoplasma, incluso las mitocondrias. Ese es un hecho ya de la causa, ¿de acuerdo? Entonces, y experimentalmente también se ha probado esa es la teoría, que los microRNA se transmiten a la próxima generación, entonces la persona hereda lo que adquirió por el estrés postraumático. Y obviamente tiene que escapar de las marcas, ¿verdad? Esa es una hipótesis. Entonces, vamos ahora al ser humano. La importancia de la piel en la evolución humana. Tiene una importancia la piel en la termorregulación corporal, mediante la melanina, por los melanocitos, ¿verdad? Después, protección de los rayos ultravioleta. Evitar la degradación del folato, importante en el desarrollo del embrión, y producción de vitamina D, ¿verdad? Entonces, se sabe que toda esta pigmentación, ¿ya?, hay una regulación epigenética de los melanocitos. Este es un artículo que yo encontré. Entonces, es un mecanismo importante durante la evolución humana. Sabemos que el origen está en África, de hombres de piel oscura, luego por las migraciones, y salieron de un clima tropical caluroso y se fueron a un clima más frío, entonces perdieron pigmentación, ¿verdad? Esa es una hipótesis, pero que tiene base real cuando uno estudia la regulación epigenética de la melanogénesis, y hay varios artículos, ¿verdad? Y aquí un poco está el concepto de esposoma, que son todas las sumas de todas las exposiciones ambientales a las que una persona está sometida a lo largo de su vida. Y para la piel, radiación solar, contaminantes ambientales, estilos de vida, etc. Entonces, hay mecanismos epigenéticos que explican cómo la piel cambió durante la evolución humana, ¿ya? Después, otro factor importante durante la evolución humana es la pérdida del pelo durante la evolución, ¿ya? Hay una modulación de las células madre, ¿ya?, de los folículos pilosos, ¿ya? Entonces también la pérdida de la piel, de los pelos, se debe a un factor epigenético. Y esto es lo interesante que yo les decía, el gen HAR1, que este de aquí es de los simios y este es de la especie humana, ¿ya? Y se debe, cuando se compara el genoma humano con el resto de los antropoides acá, de los primates, se ve que prácticamente en el ser humano es algo totalmente diferente al resto de los primates, ¿ya? Y se debe a un sector muy pequeño de algunas pares de base que está en la intersección del HAR1B y el HAR1A, que son dos RNA codificadores que codifican de ambas hebras, y hay una zona de sobreposición donde está HAR1, ¿ya? Y este gen tiene que ver con el desarrollo violento del cerebro durante la evolución humana, y es epigenético. O sea, un microRN, un RNA no codificador largo, es causante y nos ha hecho más humanos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está toda la historia. El HAR1 se activó en las neuronas Cajal-Retsu de la corteza cerebral en el desarrollo del hipocampus inmaduro, lo que nos hace diferente al resto de los primates, ¿ya? Después las neuronas Retsu liberan mielina, que es una proteína que interviene en el desarrollo de los conexiones neuronales de estas áreas, ¿ya? Y así somos entonces, gracias a un pequeño segmento, ¿verdad?, a un RNA codificador largo, muy pequeño,
somos más humanos que el resto de los primates. Después, las diferencias epigenéticas estructurales, microRN, entre los cromosomas X humanos. Esto lo voy a ver rápido. Bueno, esto la voy a pasar porque para más o menos ceñirme al tiempo. Bueno, tenemos las famosas epimutaciones, que no son mutaciones, son cambios debido a las metilaciones, que nos explicaba muy bien el doctor Juan Carlos Letelier, ¿verdad? Que hace que se forme por hipometilación esta variedad específica de arroz, ¿verdad? Y esto se ha probado muy bien en ratones, gracias a que existe un tramposón, que si está metilado o no está metilado, el color del pelaje puede ser amarillo, con algunos problemas metabólicos, o agutí. Y este es un caso clásico de allá por el año 1990, que tiene que ver con la herencia de lo adquirido, ¿ya? Bueno, y en las plantas, hay análisis de las metilaciones de Arabiosis thaileana en la estación espacial experimental. Cuando mandan estas plantas al espacio, bueno, cambia sus niveles de metilación gracias a la microgravedad. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. O sea, las metilaciones son fundamentales para poder adaptar a estos organismos la microgravedad. ¿De acuerdo? Y lo mismo se ha observado en los pinzones de Darwin, en murciélagos, en plantas, en caracoles que se reposan asexuadamente, etc. Da la impresión, y eso es lo que nosotros postulamos en el paper con Villagra, el 2017, que la especiación es más bien epigenética, no es genética, porque cuando se secuencian los de ADN, que tú nos explicabas muy bien, doctor Juan Carlos, las diferencias no son del DNA, son de las metilaciones, de un factor epigenético. Por lo tanto, eso lo planteamos nosotros el año 2017 en Frontier, que es un trabajo, casi todos los días me llegan citas o llegan lecturas, tiene más de 25.000 lecturas. Ahora, esto ha ocurrido también con algunas cosas que se han hecho con los astronautas, en un par de mellizos de astronautas, están acá. Entonces, además de la respuesta de cambios cromosómicos como respuesta a la microgravedad, hay diferencias, se producen metilaciones, nuevas metilaciones. Y cuando regresan a Tierra, cambian. O sea, son procesos que pueden revertirse, ¿ya? La 5-metilcinonina puede revertirse a 5-hidroximetilcinonina, ¿ya? Citosina. Entonces, estas son pruebas también interesantes que demuestran que los cambios epigenéticos propenden a una rápida adaptación del ser humano o de las plantas o del organismo en general. Bueno, también hay mecanismos epigenéticos que tienen que ver con los ARNIP, que son pequeños RNA de interferencia, que son distintos a los microRNA porque son doble hebra, y tiene que ver con que un gen de baja contradice el principio mendeliano, porque un gen de baja especificidad puede, a través de este IP, de este pequeño RNA no codificador, bajar la actividad o la especificidad del gen dominante, ¿ya? Eso está también probado en maíz. Y finalmente, esta es la última ya que quiero decirles, que la epigenética nos dice que el modelo geográfico tal vez no es el que explica mejor la especiación por barrera, ¿ya? Sino que más bien es un modelo epigenético, ¿ya? Donde ustedes tienen que hay diferencias. Bueno, esto es lo que nos dice el modelo epigenético de la especiación. Hay diferencias epigenéticas, hay epimutaciones, ¿verdad? Hay lo que Podosí y Maturana dicen, surgimiento de nuevos campos epigenéticos durante el desarrollo que se adaptan a nuevos nichos ecológicos, hay improntas conductuales y se producen nuevas especies. O bien puede haber otro modelo por heterocromatinización, que es lo que yo he visto en las especies que yo trabajo.
En las vinchucas y en las moscas uno ve que hay cambios epigenéticos por heterocromatización bien violentos. Entonces también hay divergencias acá, semigeográficas o simpátricas acá, y aparece de que la especiación fuera geográfica, pero en realidad es simpátrica. Por una vez más el determinismo estructural. Todo ocurre dentro de los seres vivos. Una fuerza externa no hace a las especies. Es el determinismo estructural, ¿verdad? Bueno, y esto es la que publiqué en esa revista Frontis con mi amigo y colega y exalumno Villagra, de que nosotros tenemos que en un modelo, en un organismo, hay un estrés ambiental, estresores ambientales, del organismo, hay un genotipo, esto punteado es lo menos probable, esto marcado es lo más probable. Hay un genotipo, hay un epigenotipo que responde mejor a los estresores ambientales, hay RNA no codificadores que bajen del genotipo, actúan con el epigenoma, aquí hay epialelos, epimutaciones, mutaciones. Esto se produce una variación fenotípica, esta es una herencia mendeliana que explica solamente el 1% de lo que existe a nivel de las poblaciones naturales. La mayoría de las herencias son epigenéticas. Hay una variación fenotípica, hay una herencia epigenética, herencia mendeliana y adaptación, ¿verdad? Conclusión, la evolución humana es más bien epigenética por epimutaciones en los epialelos que derivan ontogenéticamente y filogenéticamente a través de las generaciones. Eso es lo que yo les quería explicar.